Dr. Ignacio Burgoa Orihuela. Nació un miércoles 13 de marzo de 1918 a las 9 de la mañana aproximadamente en la calle de Guanajuato. Su madre le dio vida en la casa número 82 de dicha rúa. Su educación primaria y secundaria las cursó en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt entre 1923 y 1932. El bachillerato en Ciencias Filosóficas, Jurídicas y Sociales en el Colegio Francés Morelos hasta 1934. En 1935 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su tesis, La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación en México, la cual se publicó en los Anales de Jurisprudencia un tiempo después. En 1940 fue profesor de Civismo e Historia de México en el Instituto Franco-Inglés para Señoritas. Entre 1946 y 1955 impartió la materia Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Desde 1947 se desempeñó como profesor de las cátedras de Garantías y de Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM hasta su muerte en noviembre del año 2015. Poder Judicial y doctorado. En 1951 ingresó al Poder Judicial como juez de distrito en materia administrativa hasta mediados de 1954. Conocido como el Rey del Amparo, en 1974 obtuvo el título de doctor de Derecho en la UNAM, con mención honorífica y la distinción de Magna Cum Laude. El Consejo Universitario de este importante centro de estudios lo nombró profesor emérito de la Facultad de Derecho. El 6 de noviembre del año 2005, a la edad de 87 años, este notable constitucionalista falleció por un paro cardiorrespiratorio. Uno de los principales auditorios de la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater, lleva el nombre de Ignacio Burgoa Orihuela. Sus obras: El Juicio de Amparo, 1943, Las Garantías Individuales, 1944, La Legislación de Emergencia y el Juicio de Amparo, 1945, El Amparo en Materia Agraria, 1964, Proyecto de Reformas al Poder Judicial de la Federación, 1965, Breve Estudio sobre el Poder Legislativo, 1966, Derecho Constitucional Mexicano, 1973, Proyecto de Reformas y Adiciones a la Constitución Federal de 1917-1974, El Peculado contra la Nación, delito que quedó impune, 1983, La Deuda Pública Externa, el Derecho a la Información y la Suprema Corte, 1983, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, 1984, Antología de su Pensamiento, 1987, Memorias, Epítome Autobiográfico, 1918-1996, en 1996, El Jurista y Simulador de Derecho, 1988, Necesaria Reivindicación del Poder Judicial Federal, 1992, Renovación de la Constitución de 1917 en 1994, El Proceso de Cristo, año 2000, Una nueva ley de amparo o la renovación de la vigente en el año 2001, Revista Jurídica Nacional Prescriptia, La Dinastía Burgoa y los mejores ponentes de México rinden este homenaje a su memoria. Diciembre del año 2020. Yo concluyo reiterando la emoción que me embarga por haber participado
en este magno congreso y por, como lo dije ya, la manera como todos ustedes se han expresado en una loa, en una alabanza a la personalidad de nuestro homenajeado, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Yo puedo decir en este sentido que el contenido de este congreso ha sido muy nutrido, que se han escuchado exposiciones doctas llenas de enseñanza y que indudablemente redundan en un beneficio intelectual para todos aquellos que han tenido la paciencia de escucharnos a lo largo del mismo, a lo largo del propio congreso. Sin embargo, un congreso, 10 o 1000, definitivamente no son ni podrán ser jamás suficientes para que alguien en algún momento pueda decir que conoce el derecho, que lo domina, que es sabio o sapiente, sin limitación alguna al respecto. El estudio, el aprendizaje, la práctica del derecho importa toda una vida de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Tiene que manifestarse una vocación auténtica por lo que el derecho significa, no solo como una ciencia multidisciplinaria, sino como una parte indispensable de la propia naturaleza humana. Para vivir la sociedad a través de los siglos y de los milenios ha necesitado del derecho para su propia subsistencia, como el que establece las reglas del juego de la vida, que históricamente se ha formado, se ha consolidado, se ha expandido y sigue creciendo fructífera la ciencia jurídica permanentemente. Y en este orden de ideas, quien se precie realmente de ser un abogado, de jactarse de serlo, tiene que haber alcanzado los óptimos niveles del espíritu y del alma misma. Es tanto como evocar a Couture, cuyos mandamientos pues los hemos aprendido desde el principio de nuestra propia carrera. Nos dice Couture, ama a tu profesión, ámala de manera tal que si en algún momento tu hijo llegara a preguntarte qué hacer con su vida, sea un honor para ti aconsejarle que se haga abogado. Y asimismo, el mencionado filósofo jurista Couture nos dice que el abogado debe estudiar. ¿Cuándo? Pues no solo cuando tenemos que presentar nuestros exámenes en la facultad, o estudiar no solamente cuando se nos plantea algún caso concreto que debamos de desentrañar siendo abogado litigante o juez o incluso investigador, sino que, dice Couture, el que no estudia todos los días es cada vez menos abogado. Y eso es lo que, en mi particular opinión, yo expreso ante ustedes a manera de un mensaje. No podemos entender ni aceptar a un abogado, cualquiera que éste sea, si no es un hombre digno, si no es un hombre honesto, si no es alguien que a través de su vida ha cultivado los elevados valores del espíritu. Esto pues está expresado en ese pequeño libro escrito por mi padre, denominado El Jurista y el Simulador del Derecho, en un honor a la verdad como un valor supremo. De esta manera nos aqueja a toda la humanidad, y ninguno de nosotros es la excepción, esos señalamientos constantes que se hacen en la vida pública de nuestro país, fundamentalmente, que es la corrupción. El poder público, a través de
los individuos que lo encarnan o que lo integran, salvo muy honrosas excepciones, ha sido señalado como alguien que cae en la corrupción. Debo decirlo con toda claridad, es una de las banderas político-electorales y de campaña que llevó al actual presidente de la República a ganar las elecciones pasadas hace un par de años, con la promesa de actuar, desterrando de nuestro ámbito nacional la corrupción. Y desde luego, pues ese es un tema de carácter más bien político y social que evidentemente ni siquiera mencionaré. Pero lo que sí debo decir es que ninguno de nosotros, cualquier ser humano, abogado o no, no está legitimado ni tiene el valor moral para afirmar que alguien, individual o grupal o colectivamente hablando, ha incurrido en la corrupción si esa persona, si ese individuo no es honesto para sí mismo. Si yo o cualquiera de nosotros desea señalar a algo o a alguien como corrupto, la primera pregunta que tenemos que contestarnos a nosotros mismos es, ¿no caigo yo mismo en la corrupción? En mis actos de mi vida diaria, de mi vida cotidiana, en mis relaciones con mis seres allegados, con mi propia familia, con todos los entes que socialmente me rodean. ¿Puedo considerarme realmente una persona de alma limpia y que no soy corrupto? Esa es una pregunta íntima y personal que cada uno de nosotros está en posibilidad de contestar en su fuero interno. Para mí, la corrupción ha sido, es y seguirá siendo una especie de cáncer que ha venido corroyendo las estructuras sociales desde tiempos inmemoriales. Como un ejercicio de imaginación, México sin gobiernos corruptos, imaginen ustedes en dónde estaría este país y qué lugar ocuparía en el concierto de las naciones, con todos los elementos que lo integran, con sus recursos naturales, con su productividad, con su gente trabajadora, con tantos otros elementos que conforman la población del Estado mexicano. Si ninguno de nosotros fuera corrupto en pequeño, mínimo, microscópica escala, si ninguno de nosotros fuese corrupto, pues tampoco lo serían los señores funcionarios y servidores públicos a quienes permanentemente estamos señalando con este vicio, con esta patología de su mente y de su espíritu. De ahí el mensaje que de manera desordenada, desilvanada, me permito expresar ante ustedes. Un mensaje de honestidad que todos nosotros los abogados debemos abrazar e incorporar a nuestro ente, a nuestra mente y a nuestro corazón. Si no logramos alcanzar ese valor supremo de la honestidad, pues creo yo que nuestro avance, si es que llegamos a tenerlo, será mínimo. Yo reitero mi gratitud y mi agradecimiento a todos ustedes por haber establecido en el personaje de Ignacio Burgó Orihuela aquel receptor de este homenaje póstumo al que se ha consagrado este magno congreso. Gracias de nuevo en su nombre por la forma como ustedes han expresado su pensamiento y su sentimiento en relación a este personaje de la historia jurídica nacional. Queda en nuestra responsabilidad el conocer el elemento ejemplificativo de su vida personal y de su vida profesional con el ánimo o con el afán de incorporarlo a nuestra propia vida. El abogado debe ser honesto ante todo, honesto en todas sus actitudes y en todas las decisiones que toma. Estamos obligados a
correr a extraer de nuestro mundo en la aplicación y el ejercicio del derecho a aquellos abogadillos casuistas practicones de los que abundan por todos lados y que observan en el derecho y en su ejercicio una forma de obtener ingresos sin importar cuáles sean los medios que tenga que utilizar para lograrlo. De ahí que el brillo de una mente limpia, de un corazón sereno, de un pensamiento claro, de un trabajo fuerte y fecundo en aras del derecho, de la ciencia jurídica, de su cultivo y sobre todo, y esto es vital e importantísimo, ese binomio de la enseñanza-aprendizaje del derecho, el reconocimiento de ese cúmulo de jóvenes mexicanos que por alguna razón han descubierto en sí mismos la vocación para hacerse abogados. A ellos, desde el aula universitaria, nos debemos para prepararlos no solamente en el rigor de las materias jurídicas y de su complejidad y de todo el tiempo largo y vital que se invierte para lograrlo, sino que nuestro propósito y nuestra finalidad es educar más que enseñar. Y la educación en este sentido moral no puede lograrse si no se inicia con el ejemplo y que vean los jóvenes en nosotros, los maestros que ya hemos vivido muchas décadas y muchos lustros, un reflejo de la persona que en algún momento pueden llegar a ser, conforme más se preparen, conforme más se superen y conforme más altos sean los ideales que cada uno pretende. Así es que este pensamiento que acabo de exponer de una manera desordenada, abigarrada incluso, pido de manera humilde y respetuosa que se le dé el carácter de un sencillo, de un sencillo homenaje a mi padre al que yo también me sumo y un mensaje que me fue solicitado en estos últimos minutos de nuestro Congreso. Quedo en total apertura para seguir colaborando con ustedes, Libertad, en toda esta labor académica y un abrazo virtual, pero muy fraterno, muy sincero a todos nuestros colegas, abogados, juristas, conferenciantes que han enriquecido con su enseñanza y su conocimiento el éxito que evidentemente está alcanzando este Congreso virtual, superando esta crisis de salud y esta pandemia diabólica que a todos nos tiene esclavizados en el mundo. Muchas felicidades, compañeros abogados, Libertad, revista Prescriptia. Gracias y mis mejores y más elevados deseos para que actos como este se repitan y sean más frecuentes. Quedo de ustedes humildemente como un amigo y servidor. Muchas gracias.